Sí. Buenas tardes a todos. Gracias por la invitación y también gracias a todos los asistentes a esta mesa cuadrada o rectangular, que redonda, que hoy estamos aquí con esta gran compañía y con personas del nivel que me acompañan, que la verdad es que es un lujo poder compartir mesa con todos vosotros. Bien, yo creo que decía antes Almudena que incluso los ciudadanos españoles valoran peor a la SGAE que a Hacienda. Bueno, un poquito de sentido común todavía nos queda, y porque al menos Hacienda somos todos, las SGAE son unos pocos. Yo creo que por lo menos Hacienda lo que recauda se supone que es para todos. La SGAE, Debbie y tú. exacto. Pero bromas al margen, analizando un poco la situación que nos encontramos, primero la libertad en general y luego iremos en concreto a la parte que afecta a Internet. Yo sí que quiero situar un poco la reflexión de estos 30 años de democracia, partitocracia, que llevamos viviendo en España, a qué nos está llevando y por qué muchos de los que nos consideramos libres, liberales o personas simplemente, que yo creo que con sentido común y con un sentido del respeto al individuo, pues nos sentimos ciertamente acechados por este tipo de políticas fáciles, que yo digo, ¿no? Porque lo fácil es prohibir, lo difícil es romperse la cabeza para encontrar fórmulas y conjugar los derechos de las personas. Yo creo que hay una cosa innegable. El estado del bienestar tiene cosas buenas y tiene cosas malas. Tiene cosas buenas porque, bueno, pues seguramente cualquier persona, al margen de su nivel económico, de sus ingresos, pues puede tener sanidad o puede tener educación, por ejemplo. Pero también tiene una cosa negativa y perversa, que es que precisamente el Estado interviene más muchas veces y dependen del Estado, de los gobiernos de turno, algunas decisiones. Lo decía antes Germán, las concesiones, las licencias, en definitiva, cada vez dependen más del gobierno de turno. Y cómo más depende que en un Estado descentralizado como es España hoy, ¿no? Un Estado descentralizado, incluso a veces se puede hablar de fragmentado más que descentralizado. Entonces, cuando tenemos una administración con un Estado de bienestar, un Estado descentralizado, donde hay poderes locales, donde hay lobbies locales, donde hay autonomías y donde hay un Estado del que depende una licencia de radio o de televisión o la actuación de determinadas empresas o concesiones, eso tiene un peligro, que es que al final la libertad queda condicionada, porque evidentemente, como decía antes Germán en su intervención inicial, resulta que un grupo editorial necesita unas licencias de TDT para emitir, o un grupo radiofónico necesita licencias para poder ser escuchado, y evidentemente frente a ese Estado también hay otro componente, que es el que también hacía referencia Germán al principio, que es el de la sociedad civil. En un Estado liberal puro, con sus imperfecciones, por lo menos la sociedad civil está más lejos de ese poder. Pero en un Estado de bienestar, la sociedad civil acaba dependiendo también de subvenciones, desde los sindicatos hasta cajas de ahorros, hasta entidades que dependen de subvenciones directamente porque si no, no podrían subsistir, hasta algunas que sirven y dan bienestar. Es precioso el comentario del sindicalista Méndez hoy cuando se han dado los datos del paro. Esto va mejor. Entonces, ¿en qué nos encontramos? En un Estado que ha llevado a que cada vez dependa más de la administración, pues algunas de nuestras libertades. Y en eso, Internet es una ventana, es una oportunidad. Y evidentemente, esos mismos que piensan que con ese estado de bienestar o con esa excusa pueden controlar más cosas, Internet supone un espacio complicado de gestionar para ellos y un espacio libre para los que creemos en la libertad. Y por eso estamos aquí, por eso seguramente esta ley lo que pretende en definitiva es controlar más, con la excusa de los derechos de autor, esas libertades. Evidentemente, lo que nos queda a los que no vivimos en esa España oficial, en esa trama de subvenciones y de entidades relacionadas en esa oficialidad, nos queda la red y la calle. No nos queda nada más, y no es poco, porque la red y la calle es mucho. Pero claro, si nos cortan la red y la gente cada vez salimos menos a la calle, pues evidentemente todo esto no deja de ser una sociedad cada vez más anestesiada. Por tanto, nosotros tenemos que luchar, lo que tenemos en la libertad en eso, y por eso desde Ciudadanos, desde el primer día, estamos en esa actitud coherente con la libertad, sea en Internet, sea en el uso de las lenguas oficiales, sea en poder quien quiere ir a los toros y quien quiera que no vaya, sea en cualquier campo que afecte a la libertad individual, porque la libertad es el bien más preciado para un ciudadano que se considere
como tal. Por tanto, nosotros en este campo concreto creemos que atendemos a una coherencia. Y nos gustaría, también lo lamento, que todos los partidos políticos, o por lo menos los que defienden esa libertad, no se pronuncien con claridad, ¿no? Yo creo que, ya sé que esto es políticamente incorrecto decirlo, pero va con nosotros, va con nuestra marca y con nuestra forma de ser. Nos gustaría sinceramente, y que ya lo veremos cuando esto cómo acaba este proyecto y cómo acaba esta ley, todos los partidos, especialmente los que supuestamente defienden la libertad, se acaben comportando como espera la ciudadanía. No miren hacia otro lado, no escuchen a grupos editoriales, no les tiemblen el pulso, no reciban amenazas de financiación o no financiación de campañas, hablando claro. Por tanto, yo creo que ahí nos jugamos mucho y tenemos que presionar desde la ciudadanía, desde la red, para que aquellos partidos que puedan darle la vuelta a esto, lo hagan. Y quien no lo haga, como decíamos antes, que sepa el coste que tiene, porque es importante también. Cosa que antes decía alguna que no entiende el coste electoral. Yo creo que no es que no lo entiendan, es que lo descuentan. Y además lo que no entienden es de libertad, es decir, o no hacen los suegos. Yo creo que ellos, claro que entienden, en definitiva, que puede tener un coste electoral, pero ellos con sus redes precisamente hacen que ese coste sea el mínimo y por tanto asumen que, bueno, al final los de al lado mío van a tener que hacer lo mismo si les toca gobernar, por tanto el coste será para los dos en todo caso, no para el gobierno. Por tanto, nosotros ahí creemos que los partidos tienen que estar a la altura a la hora de votar estas leyes y se les debe juzgar por ello. En cuanto a la ley SIGNE en concreto, yo creo que hay dos puntos muy concretos. Los demás, yo creo que hay expertos en esta mesa para hablar mucho mejor de Internet y de esos puntos que se reivindica tanto desde el manifiesto como de las asociaciones de internautas y de otras asociaciones, pero hay dos puntos que a mí como representante público, puedo decir, me preocupan profundamente. El primero es el de la famosa sección segunda. Os digo que los que conocemos que es un consejo audiovisual, que es el CAC, desde luego no lo recomendamos. Lo digo así de claro. Por tanto, instaurar una especie de CAC en Internet, digamos que es lo contrario a lo que puede ser la red. Es decir, si Internet es libertad, instaurar un comité de censura previa que no pase por la justicia en Internet es la muerte definitiva de esa libertad si queda condicionada a decisiones políticas porque son nombrados al final por los políticos. Por tanto, esa sección segunda nosotros creemos que debe desaparecer literalmente. Y lo que sí que podemos debatir es cómo hacemos para que la justicia sea más rápida en este país. Y para que si alguien tiene que cerrar una web o un blog, solo pueda ser un juez quien lo haga y evidentemente lo haga primero conociendo de lo que habla, porque vamos a hablar claro de este tema, tampoco todos los jueces saben y controlan todo lo que deberían por este tema y con muchos otros, y por tanto nosotros apostamos porque en todo caso el debate sea sobre la justicia, no el debate sobre vamos a instaurar un camino o el camino del medio, oiga, una comisión esta sería muy rápida, no, rápida sería mucho. El problema es que nos corta la libertad, pero bueno, si usted quiere que sea rápida, y aquí parece que en ese balancing de derechos, como habla de algunas doctrinas jurídicas, entre derechos de autor y libertad de expresión, o libertad, incluso intimidad en el ámbito de la protección de datos, algunos han escogido que los derechos de autor supuestamente, porque ya hablaremos también de que no es así, supuestamente están por encima de la libertad de expresión o por encima de la protección de datos. Pues nosotros creemos que no hay justificación alguna para que exista ese comité político, en definitiva, con nombramientos desde el gobierno. Por tanto, debate, si queremos hablar de la justicia. Nunca se debe cerrar una web o un blog si no tenemos, en definitiva, un juez que dicta sentencia. Y el segundo punto, el del lucro directo, lucro indirecto. Los que habéis leído el proyecto lo conoceréis mejor, supongo que se hablará después. Es decir, intentar con esta ley, con una ambigüedad como es la del lucro indirecto, intentar extender las redes y convertir en piratas y en delincuentes a todos los usuarios de Internet es una auténtica locura. Por tanto, diferenciemos las cosas. Una cosa son los que se lucran y ganan dinero con los derechos de autor de otros, que eso es ilícito y está en el Código Penal, los jueces pueden actuar y se debe actuar, y nosotros tenemos que se debe actuar. Y otra es bien distinta cuando los usuarios de Internet libremente entre privados intercambian archivos o utilizan en definitiva sus enlaces o muchos otros ámbitos de la libertad dentro de Internet. Por tanto, la ley pretende extender esa tesis, como ya han hecho en otros países, a ese ámbito privado de intercambio entre internautas. Por lo tanto, nosotros creemos que eso debe ser suprimido también de la ley y debe quedar bien claro que no se está haciendo una extensión de la interpretación del lucro directo, sino que lo que estamos hablando es diferenciando, claro, entre lo que es delito y lo que es legítimo, y lo que es un derecho de los internautas. Y eso además en la justicia queda claro. Es decir, quien no lo tiene claro es la señora SIGNE o el gobierno, porque en la justicia española de momento está claro. En otros países ya veremos, pero aquí está claro. Por lo tanto, acabo, creo que en definitiva
Lo que debemos tener es un gobierno que se rompa un poquito los cuernos, hablando claro, para poder legislar y compaginar los derechos de autor con la libertad de expresión y con la protección de datos, que lo fácil siempre es prohibir, pero los que creemos en la libertad sabemos que precisamente cuando uno gobierna tiene que tener prioridades, y las prioridades se marcan con los ejemplos y con los gestos. Nosotros desde Ciudadanos creemos que hay que saber compaginar eso y que la libertad de expresión y la libertad de protección de datos son derechos fundamentales de nuestra Constitución, que están incluso por encima, jurisprudencialmente hablando, desde los tribunales, están por encima de los derechos de autor o de otros derechos. Y por tanto, nosotros creemos que una cosa es el pirateo y otra cosa es el libre intercambio y los derechos de los internautas. Por tanto, pedimos desde Ciudadanos, lo vamos a hacer allí donde haga falta, lo vamos a pedir, que se supriman estos puntos de este proyecto, que no es necesaria esta ley, que lo que hay que hacer es legislar en el siglo XXI y no mantener privilegios del siglo pasado. Y acabo con una frase para reflexionar, porque al final estamos hablando de libertad. Precisamente Manuel Azañas, nada sospechoso de nada en este ámbito, porque no creo que supiera mucho de Internet, pero la frase sí que es significativa y a mí me gusta citarla siempre que hablamos de libertad. Dice: la libertad no hace felices a los hombres, los hace simplemente hombres.